Todo comenzó un 23 de julio, cuando la costa atlántica de los Estados Unidos amaneció envuelta en una atmósfera extrañamente densa. Un viento pegajoso barría los pueblos pesqueros, trayendo consigo un olor amargo y penetrante, como si alguien hubiese removido las entrañas de un mundo enterrado durante milenios. Los animales se comportaban de forma errática. Gaviotas caían en picada sin motivo aparente, y perros callejeros aullaban hacia el mar con un temor instintivo. En cuestión de horas, los satélites meteorológicos comenzaron a registrar un fenómeno que violaba todas las leyes conocidas. La línea del litoral retrocedía a un ritmo visible a simple vista. Lo que debía tomar siglos ocurría ante los ojos de miles. Las aguas se retiraban con una determinación espeluznante, como si obedecieran a una orden ancestral. Para cuando cayó el anochecer, extensos tramos de arena húmeda, cubierta de algas moribundas y esqueletos de peces, reemplazaban al oleaje que esa misma mañana golpeaba los malecones. El pánico se apoderó de los medios de comunicación. Las transmisiones en vivo mostraban reporteros hundidos hasta las rodillas en un barro grisáceo y fétido, mientras a sus espaldas se descomponían los restos de peces agonizantes y embarcaciones encalladas que parecían maquetas olvidadas. Pero lo más inquietante no era lo que quedaba, sino lo que se iba. La marea no se retiraba siguiendo los ciclos lunares, sino que parecía ser aspirada hacia arriba, como si una fuerza invisible y celestial estuviera drenando el océano entero hacia las alturas. Nadie comprendía lo que pasaba, nadie podía explicarlo, y sin embargo, todos sabían, en lo más profundo de sus huesos, que aquello no era natural. A las 3:14 de la madrugada, la base Vandenberg rastreó los primeros objetos con una mezcla de estupor y temor. Aparecieron en el radar como manchas sin fuente, puntos de sombra que no obedecían trayectorias ni emitían señal alguna. Cuando finalmente emergieron sobre la costa oeste, el asombro fue absoluto. Eran torres negras, de proporciones inconcebibles, compuestas por ángulos rectos y geometrías imposibles, sin una sola superficie curva. Se elevaban desde las nubes como si brotaran de un plano distinto, rasgando el cielo con la solemnidad de una revelación. No hubo estruendo, ni desplazamiento de aire. La atmósfera simplemente pareció ceder, como si hubiese estado esperando su llegada desde el principio del tiempo. Las torres no aterrizaron, simplemente se manifestaron, tan altas que ninguna fuente, ni satélites militares ni observatorios, logró calcular el final de su ascenso. Desde sus vértices colgaban cordones de luz, filamentos ondulantes de un azul antinatural que pulsaban con un ritmo lento y profundo, un pulso que no respondía a ningún patrón conocido. Era un latido, pero no de corazón humano ni de máquina alguna. Era el compás de otra existencia, una que no había nacido bajo el sol terrestre. Los radares no detectaron motores, propulsión ni calor. Las estructuras parecían hechas de una sustancia opaca al espectro electromagnético, como si su mera presencia fuera un error en la realidad. Sin embargo, lo más perturbador no fue su forma ni su aparición, sino su propósito. Cada torre comenzó a atraer columnas de agua marina que se elevaban en espirales imposibles. Las corrientes ascendían como serpientes líquidas, girando con suavidad hipnótica, desafiando la gravedad y fundiéndose con los cordones de luz, perdiéndose más arriba de lo visible, como si el cielo se hubiera convertido en un pozo invertido.
Lo que alguna vez fue océano, ahora fluía hacia un destino invisible. Las autoridades declararon estado de emergencia nacional en un intento desesperado por contener el caos. El presidente apareció en cadena nacional, con la voz quebrada y los ojos enrojecidos, anunciando que se convocaría a la comunidad científica internacional para estudiar el fenómeno. Pero su discurso fue percibido más como un acto simbólico que como una respuesta concreta. La población, ya presa del miedo, no necesitaba más palabras, necesitaba milagros. En las primeras 24 horas, el nivel global de los océanos descendió casi 70 centímetros. Las cifras fueron confirmadas por agencias internacionales y monitoreadas en tiempo real por estaciones costeras automatizadas. En las costas del Golfo, el aire salado se volvió una bruma espesa, gris y ácida, que corroía la pintura de los barcos y dejaba tras de sí un paisaje espectral. Camarones petrificados, algas endurecidas como piedra y esqueletos de peces ennegrecidos por el calor. En California, grupos de surfistas, atraídos por la visión de las columnas de agua ascendiendo hacia el cielo, intentaron acercarse para grabar con drones y cámaras portátiles. Ninguno regresó. Testigos afirmaron que fueron absorbidos sin un sonido, como si hubieran tocado la superficie de un espejo líquido que se los tragó al instante. No hubo olas, ni remolinos, ni salpicaduras, solo un silencio súbito y la sensación de que el mar, o lo que quedaba de él, había cobrado vida con una voluntad propia, dispuesta a defender su ascenso. A la semana, los medios dejaron de hablar de evacuaciones y comenzaron a hablar de éxodos, como si la humanidad hubiese aceptado, sin admitirlo, que aquello no era una emergencia temporal, sino una condena prolongada. Las autopistas colapsaron de caravanas errantes, mientras helicópteros militares lanzaban panfletos con instrucciones contradictorias y mensajes de calma vacía. Científicos del Instituto Scripps, impulsados por una mezcla de desesperación y deber, instalaron laboratorios improvisados sobre los esqueletos oxidados de antiguas plataformas petroleras que ahora sobresalían como esqueletos industriales del mar ausente. Con equipos rescatados de centros de investigación abandonados, registraron lecturas que bordeaban lo absurdo. La salinidad residual era casi inexistente, como si el fenómeno hubiera tenido la capacidad de seleccionar y extraer únicamente el agua salada, descartando todo lo demás con una precisión quirúrgica que rozaba la inteligencia artificial o el diseño premeditado de algo más vasto que la lógica humana. El lecho oceánico, antaño inexplorado y misterioso, yacía ahora expuesto bajo el peso implacable del sol. Se había transformado en un desierto de escollos blanquecinos, arrecifes fracturados y carcasas coralinas erosionadas por siglos de presión y ahora quebrándose en la superficie. Todo crujía bajo el calor como un campo de huesos expuestos. Criaturas de las profundidades, jamás vistas por el ojo humano, yacían marchitas y negras, como si el acto de ser reveladas al mundo hubiera sido su sentencia. Algunos investigadores comenzaron a mostrar síntomas extraños: insomnio, visiones, náuseas persistentes ante el silencio absoluto del nuevo fondo marino. Era como si algo, en ese abismo desnudo, no quisiera ser observado. Las consecuencias sociales fueron tan inmediatas como caóticas. En los astilleros vacíos de Norfolk, donde el acero oxidado de los portaaviones parecía observar con resignación, miles de personas se congregaban cada noche,
encendiendo velas frente a las proas inmóviles. Rezaban con desesperación, no a un Dios específico, sino a cualquier fuerza que pudiera interceder ante aquello sin rostro que descendía del cielo. Algunos improvisaban cánticos antiguos, otros simplemente lloraban en silencio, aferrados a la idea de redención. En Nueva Orleans, donde el agua alguna vez definía la vida, bandas armadas recorrían los barrios en ruinas, disputando los últimos bidones de agua dulce almacenada. La creencia de que las torres irían por los ríos a continuación generó paranoia colectiva. Los puentes fueron volados y los diques reforzados con chatarra, como si pudieran frenar lo inefable. El clima se descompensó brutalmente. Sin la inmensa masa oceánica para regular la temperatura, agosto se convirtió en una cámara de tortura atmosférica. Incendios espontáneos devoraban cadenas montañosas que jamás habían ardido antes. Huracanes se formaban pero no descargaban, girando en el cielo como fantasmas sin propósito, disolviéndose en la nada por falta de humedad. En los estados agrícolas, los campos de maíz crujían como pergamino seco antes de colapsar en ceniza, dejando tras de sí un polvo caliente y salobre que se pegaba a la piel y al alma por igual. La civilización comenzaba a desmoronarse, no con una explosión, sino con una deshidratación progresiva del mundo. La doctora Ellie Hargreaves, astrofísica de la Universidad de Cornell, fue la primera en enunciar una hipótesis que, de tan inquietante, fue inmediatamente silenciada por los medios tradicionales. Sin embargo, su voz encontró eco en los rincones más oscuros de Internet, donde un archivo de audio distorsionado comenzó a circular bajo nombres como La advertencia de Hargreaves o La verdad enterrada. En él, su voz serena pero quebrada afirmaba: «Lo que vemos no es un hurto de agua, sino una cosecha. Las torres no son naves, sino raíces. Raíces de algo más vasto, algo arraigado en un plano dimensional superpuesto al nuestro». Hablaba con la serenidad resignada de quien ha comprendido algo que no puede olvidar. Describía la arquitectura poligonal de las torres como estructuras que no respondían a geometrías euclidianas, sino a simetrías proyectadas desde dimensiones superiores. Aseguraba que cada vértice correspondía a un punto de anclaje que perforaba el tejido mismo de la realidad, y que el ritmo pulsante de los filamentos respondía a un sistema nervioso ajeno al universo conocido. Sus declaraciones fueron rápidamente eliminadas de todo canal oficial, pero la entrevista fue fragmentada, alterada con efectos visuales enfermizos, subtítulos rojos como sangre y música disonante que rasgaba los nervios. Aquello que debía alertar terminó alimentando una histeria colectiva que ya no necesitaba más razones para arder. La humanidad no enfrentaba una invasión, sino una recolección. Y en ese contexto, la lógica dejó de ser útil. Solo quedaba el temor ancestral a lo que brota desde el cielo y arrastra consigo los cimientos del mundo. Conforme el Atlántico quedó reducido a una extensión de cráteres fangosos, como llagas abiertas sobre la corteza terrestre, la energía de las torres se intensificó de forma alarmante. Testigos afirmaron que, exactamente a medianoche, los filamentos azulados comenzaban a vibrar con una violencia casi incorpórea, desdibujándose hasta parecer hebras de luz líquida suspendidas en el aire. En ese preciso instante, una sombra inmensa y amorfa se proyectaba en el firmamento, fracturando la negrura del cielo nocturno con una oscuridad aún más profunda. No era la ausencia de luz que conocemos como espacio, era una negrura con peso,
una entidad que parecía colgar del cielo como un velo de tinta viva. Astrónomos de diversos observatorios, conectados por redes de emergencia, comenzaron a registrar alteraciones inauditas en el fondo cósmico de microondas. Pero no eran solo fluctuaciones aleatorias. Los patrones sugerían secuencias rítmicas, armonías ocultas, como si una mente colosal estuviera enviando mensajes en una lengua anterior a la humanidad. Era un lenguaje sin fonemas, hecho de pulsos, pausas y repeticiones, con una estructura demasiado perfecta como para ser casual. El radioastrónomo Michael Koenig, en una entrevista que luego sería eliminada de todos los archivos institucionales, pronunció una frase escalofriante. «No escuchamos frecuencias», dijo con voz apagada. «Escuchamos movimiento». Sus palabras resonaron como un presagio. Una semana después, Koenig desapareció de su estación de observación en Idaho. Fue hallado al amanecer, descalzo, caminando sobre el asfalto ardiente de la autopista interestatal 90. Con la mirada clavada en el cielo y una sonrisa enloquecida, se arrodilló y, sin pronunciar palabra, se arrancó la lengua a mordiscos. Murió desangrado antes de que pudiera ser atendido. En sus bolsillos se encontraron notas garabateadas con símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido, pero que recordaban en su forma espiralada a los patrones detectados en las transmisiones cósmicas. A partir de ese momento, muchos comprendieron que no se trataba de un simple secado de los océanos. Era una llamada, y algunos, como Koenig, ya estaban respondiendo. El éxodo del agua prosiguió, implacable, como un rito ancestral que había sido reactivado tras eras de silencio. Primero fue el Atlántico, luego el Pacífico, y finalmente los glaciares de Alaska comenzaron a resquebrajarse con rugidos huecos que reverberaban en las cordilleras como gritos de un dios herido. Las capas polares se derritieron sin formar ríos ni provocar inundaciones. Toda esa masa hídrica era absorbida hacia arriba, como si respondiera a una fuerza superior que tironeaba desde más allá del cielo. Las ciudades costeras se transformaron en cementerios verticales, arquitecturas detenidas al borde de precipicios imposibles. En Los Ángeles, los rascacielos, alguna vez testigos de un horizonte marino eterno, ahora emergían como tótems solitarios frente a un abismo seco de más de 100 metros de profundidad, una herida abierta en la geografía del mundo. Las autopistas costeras colgaban en el aire, suspendidas como cicatrices inútiles, y los acantilados nuevos crujían con cada atardecer, desmoronándose lentamente hacia un fondo que ya no era mar, sino silencio. Las aves marinas, privadas de referencia y de propósito, giraban en espirales erráticas. Bandadas enteras de gaviotas colapsaban en círculo, como si hubieran perdido no solo el agua, sino el sentido mismo del cielo. Incapaces de hallar un espejo donde reflejar la luna, sus cuerpos alfombraban los techos de hoteles abandonados y estadios inundados de polvo. El mar había sido más que un cuerpo líquido. Era brújula, era pulso, y ahora, todo lo que lo recordaba parecía apagarse con él. A los 2 meses del fenómeno, en un acto desesperado por comprender lo incomprensible, la NASA autorizó un último vuelo del Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Fue una misión silenciosa, sin comunicados oficiales, con un equipo reducido de especialistas que sabían que tal vez no volverían. El objetivo era cartografiar la extensión vertical de las torres,
registrar aquello que los satélites ya no podían captar. Las imágenes filtradas días después revelaron algo desconcertante. Los monolitos no terminaban en punta, como se suponía, sino que se abrían en nodos hexagonales, ramificándose hacia arriba como si fueran raíces invertidas. Aquellas ramificaciones formaban una vasta red bioluminiscente, pulsante y ondulante, que desaparecía más allá de la exosfera. No parecían estructuras construidas, sino órganos de una entidad viva y superior, algo que utilizaba la atmósfera terrestre como un canal sensorial o respiratorio. Ese fue el último paquete de datos que logró ingresar al sistema de la misión. Las cápsulas de transmisión regresaron, pero estaban vacías, como si la información hubiera sido borrada en tránsito, absorbida por una conciencia que no toleraba ser observada. El avión regresó, pero lo que trajo fue aún más perturbador. Su fuselaje estaba cubierto por marcas de quemaduras perfectamente circulares, dispuestas en patrones que imitaban constelaciones inexistentes. Eran idénticas a las marcas descubiertas días antes en los cadáveres de ballenas varadas, como si algo estuviera dejando su firma en ambos extremos del ecosistema, lo más profundo del mar y lo más alto del cielo. Los tripulantes, tras el aterrizaje, se negaron a hablar. Algunos lloraban en silencio. Uno de ellos, según informes nunca confirmados, pasó horas en posición fetal murmurando: "No miren arriba, no lo vean respirar". La humanidad, desprovista de sus océanos, se retorció en un colapso progresivo, tan silencioso como brutal. Los campos, que alguna vez respiraban humedad, se tornaron quebradizos, quebrados como porcelana reseca. Agricultores desesperados perforaban la tierra buscando acuíferos profundos, pero solo encontraban polvo ancestral y grietas que parecían no tener fondo, como si el planeta ya no albergara líquido alguno en sus entrañas. Las plantas termoeléctricas colapsaron una tras otra, incapaces de mantener el enfriamiento de sus reactores sin la presencia vital del agua. Se sucedieron explosiones silenciosas, cortes masivos de energía y migraciones improvisadas hacia zonas donde aún quedaba algo de rocío matinal. Los hospitales, convertidos en fortalezas rodeadas de caos, comenzaron a racionar cada mililitro. Purificaban sudor, recolectaban condensación y destilaban orina mediante filtros que costaban más que una vida humana. Afuera, las calles dejaron de ser vías de tránsito y se transformaron en escenarios de ritos primitivos. Saqueos rituales, donde grupos de personas cantaban, gritaban u ofrecían objetos personales a cambio de agua, se multiplicaron. No era violencia impulsiva, era desesperación ceremonial. En Kansas City, paramédicos reportaron un caso que fue borrado de los registros oficiales. Un hombre llegó semidesnudo, con la piel cubierta de cristales de sal adheridos como escamas. Sus pupilas giraban en patrones espirales, como si algo las impulsara desde dentro. Afirmaba, con voz hueca, haber tocado la base de una torre. Lo que describió heló la sangre de quienes lo escucharon. Dijo haber visto ciudades embotelladas en su interior, diminutos mundos congelados en movimiento, como si millones de criaturas vivieran atrapadas en ámbar flotante, suspendidas en una eternidad líquida. No sabía cómo había llegado allí, ni cómo había vuelto. Solo repetía una frase mientras su pulso disminuía hasta desaparecer. "Todavía están bebiendo". Un punto muerto parecía sellar el destino del planeta cuando, sin advertencia alguna,
las torres se estremecieron por última vez. Fue exactamente a las 6 de la mañana, con 6 minutos y 6 segundos del 31 de octubre. Como si respondieran a una cuenta regresiva universal, los filamentos azulados se contrajeron con violencia hacia sus vértices, emitiendo un zumbido casi orgánico, como el último suspiro de una criatura colosal. La vasta negrura que había envuelto los cielos se disipó en segundos, sustituida por un gris ceniciento que no traía alivio, sino presagio. Entonces ocurrió lo impensable. Cada torre, como si hubiese alcanzado la saciedad, se alzó unos metros más para luego plegarse sobre sí misma en un movimiento antinatural, quebrando la lógica del espacio tridimensional. Allí donde antes solo había aire, se abrieron grietas imposibles, fisuras que no pertenecían a nuestro mundo ni a ninguno cartografiado. El cielo se rasgó como lona quemada, revelando un abismo alcalino y desprovisto de estrellas, un no lugar donde el concepto de dirección se disolvía en pura desesperación. Sin estridencia, sin llamaradas, sin el más mínimo gesto de triunfo o derrota, las torres comenzaron a replegarse. Una a una, atravesaron esas hendiduras, como raíces arrancadas de un plano al que jamás debieron asomarse. Y entonces, como si la tierra misma exhalara, la atmósfera emitió un sonido hueco, monumental, semejante al eco de una catedral colapsando en el vacío. Fue un suspiro descomunal que recorrió el continente, un aliento final. Luego vino el silencio. No un silencio cualquiera, sino una ausencia total de vibración, un vacío sónico tan puro que rompió tímpanos en un radio de 500 kilómetros. Animales cayeron fulminados, las hojas dejaron de crujir, los edificios resonaron internamente como campanas rotas. El mundo entero pareció contener el aliento en una pausa que no obedecía al tiempo, y allí, suspendida en esa quietud, quedó la humanidad, sin océanos, sin respuestas, y con la certeza silenciosa de que aquello no había terminado. Solo se había retirado para observar lo que quedaría en pie. No hubo lluvia, ni señales de redención. El agua perdida no regresó, y con ella se esfumó cualquier esperanza de restauración. Solo quedó la huella imborrable de lechos marinos expuestos, ahora convertidos en vastas planicies cubiertas de sal petrificada que cruje bajo soles enfermos, abrasadores, que parecen más cercanos y hostiles que antes. La atmósfera se ha vuelto un filtro opaco, y la luz que atraviesa esos cielos apagados convierte los paisajes en negativos espectrales de lo que alguna vez fue vida. Los restos de barcos, corroídos por el óxido y desfigurados por el calor, se alzan como esqueletos retorcidos frente a lo que fueron templos naturales. Acantilados, grutas, arrecifes, todos arruinados por la ausencia de agua. Donde antes existía profundidad y misterio, ahora hay polvo, cristales y vacío. En medio de ese desierto salino, se encuentran aún los círculos vitrificados, llamados cicatrices de anclaje, por la doctora Hargreaves antes de su colapso mental. Marcas indelebles donde se erigieron las torres. En el centro de cada una relucen cristales azulados, estructuras imposibles que vibran con una cadencia hipnótica, pulsando como si recordaran aún la sed cósmica que una vez alimentaron. Se dice que esos cristales no proyectan luz, sino memoria. Sus destellos eran ecos de lo que absorbieron. Nadie se atreve a tocarlos. Las expediciones oficiales evitan acercarse, pero quienes han caminado hasta el borde aseguran que, al observarlos de cerca,
se percibe un murmullo lechoso, un susurro grave y líquido que parece surgir del suelo seco. Algunos lo describen como un lamento, otros como un canto deformado de millones de criaturas marinas atrapadas en un idioma muerto. Y unos pocos, los que regresan con los ojos vacíos, juran que no era sonido, sino pensamiento convertido en vibración. Hoy, los mapas escolares ya no delimitan continentes bañados por océanos, sino masas de tierra rodeadas de desiertos salinos. Las viejas fronteras costeras, una vez dinámicas y vivas, se estudian como mitos cartográficos, recuerdos de una era líquida que ya no pertenece al presente. Gobiernos desplazados hacia ciudades subterráneas sobreviven gracias a tecnologías primitivas de condensación atmosférica, intentando destilar las últimas gotas de humedad del aire reseco que queda. Allí abajo, los niños aprenden con voz mecánica que alguna vez hubo océanos y que en ellos existía vida diversa, ruidosa, brillante. Todo eso ahora apenas mencionado como un eco lejano en los libros digitales. Predicadores ambulantes recorren las ruinas afirmando que el agua regresará cuando la humanidad purgue su soberbia, cuando el mundo sea digno otra vez. Algunos de ellos se arrodillan frente a los círculos vitrificados, como si fueran altares. Otros, con la mirada perdida y el habla quebrada, repiten fragmentos del dogma del culto de las balsas secas. Una creencia que sostiene que el agua no fue destruida ni robada, sino transmutada en una forma superior. Una suerte de memoria líquida que ahora forma parte de una inteligencia ancestral viajando entre estrellas, alimentándose de océanos ajenos como si fueran sinapsis de un cerebro que abarca galaxias. Para muchos, es una teoría absurda. Para otros, es la única que explica la verdad que nadie se atreve a mirar de frente. Que la Tierra fue ordeñada por algo que no buscaba dominar, sino comprender. Y que todo aquello que fluyó alguna vez, ahora piensa desde otra parte del cosmos. La historia concluye con un plano secuencia sostenido y silencioso, captado por un dron que sobrevuela lo que alguna vez fue el Océano Pacífico. El paisaje es una herida abierta. El horizonte aparece quebrado, dislocado, como si la corteza terrestre hubiese sido tensada y rasgada por dedos invisibles. Naves mercantes oxidadas y partidas por la mitad reposan esparcidas como huesos de una criatura extinta, y en el centro del encuadre se abre una grieta rectilínea, negra y profunda, marcando el lugar exacto donde solía latir la fosa de las Marianas. El dron desciende con lentitud. Sus hélices levantan remolinos de cristales de sal que flotan como cenizas en una atmósfera estática. La cámara se inclina y revela, al fondo de la grieta, un racimo de columnas azuladas, vibrando como órganos expuestos. Las luces que emiten no son simples pulsaciones, laten con una cadencia consciente, como si un corazón invisible, antiguo y vasto, se encontrara enterrado en algún punto del subsuelo celeste. Cuando el dron intenta acercarse más, la transmisión comienza a fallar. La imagen se fragmenta en patrones imposibles, fractales que imitan formas marinas, como si la propia señal estuviera siendo absorbida o reinterpretada por otra inteligencia. En los últimos segundos antes del corte total, un rugido seco, mezcla de ola ausente, canto de ballena y voz mineral, irrumpe en la señal, atravesando los parlantes con una fuerza que parece surgir de las entrañas del planeta. El monitor queda en negro. Sobre la estática, apenas perceptible, se dibuja por un instante una palabra que no pertenece a ninguna lengua humana. Es un silabeo curvo, resonante,
que provoca un vértigo auditivo, una náusea del alma. Quienes la han oído aseguran que el eco persiste incluso después de apagar el televisor, como si la palabra no hubiese sido pronunciada, sino sembrada. Nadie sabe si las torres volverán. Nadie sabe si lo que llevaron era simplemente agua o tal vez la historia entera de la superficie terrestre, la memoria del planeta en estado líquido. Pero quienes han contemplado el lecho oceánico bajo la luz anémica del nuevo sol coinciden en algo perturbador. Hay huellas. No son marcas naturales ni obra de maquinaria conocida, sino impresiones alargadas, profundas, dispuestas en patrones que desafían la anatomía de cualquier ser terrestre. Parecen zancadas de una criatura que nunca caminó sobre el barro, sino que descendió desde lo alto, con propósitos inconcebibles. Las huellas, orientadas hacia el cielo seco, emiten un magnetismo inexplicable, una atracción visceral que va más allá de lo racional. Quienes se acercan afirman que basta mirarlas durante unos segundos para sentir cómo se diluye el libre albedrío, cómo surge un impulso antiguo e irracional de hincar las rodillas en la sal, de inclinar la cabeza hacia las alturas ausentes y simplemente esperar. Esperar en silencio, como si el cuerpo recordara algo que la mente ha olvidado. Esperar, quizá, la próxima cosecha.